Javier Milei incita a la violencia política mientras te empobrece. Y esa incitación a la violencia política tiene consecuencias. Y ayer le tocó a Roberto Navarro. Quiero contarles lo que le pasó ayer a Roberto. Hablé con su familia, con sus hijos. Intercambié algunos pocos chats con él porque él estaba muy dolorido. Está internado. Lo que pasó es lo siguiente. Ayer Roberto estaba en un hotel, en el centro, tenía una reunión. Un tipo se le acerca, lo empieza a insultar, lo empieza a agredir, le empieza a decir las cosas que escucha que se dicen de Roberto Navarro, y que escucha que las dice Milei, y que escucha que las dice Majul, y que escucha que las dicen distintos voceros y comunicadores de este gobierno. Roberto en un momento le dice, se para y le dice que pare, que no se lo diga más. El tipo sigue, le pide a la gente que estaba alrededor que lo frenen, y viene otro tipo de atrás y le mete una piña en la cabeza. Eso le generó un traumatismo muy fuerte, tiene un hematoma en la cabeza, que es muy peligroso, y se suma a que Roberto Navarro está anticoagulado. Por ende, si hay un hematoma muy fuerte, visible del lado de afuera, tienen que evaluar qué es lo que sucede del lado de adentro. Por eso desde ayer está internado, le están haciendo estudios, y por esta situación de anticoagulado y por la edad de Roberto, ese hematoma se puede traducir hacia adentro en las primeras 48 horas. Por ende, tenemos 48 horas de espera en las que Roberto está en peligro. No está todo bien. No está todo bien. Y está muy hinchado, está muy dolorido, casi no puede hablar. Obviamente estamos todos muy preocupados, muy conmovidos. Ayer desde que nos enteramos, nosotros trabajamos hace muchos años con Roberto, tenemos además de una relación profesional, una relación personal. Entonces lo sentimos como alguien de la familia que le pasa esto. Seguramente a muchos de ustedes también, porque lo conocen hace muchos años, porque lo siguen. Y también a otros que o no lo conocen, o no coinciden, o tienen otra ideología, pero que ayer se comunicaron. Ayer hubo mensajes que recibió la familia de dirigentes de todas las fuerzas políticas, del sindicalismo, de las organizaciones sociales, de artistas y de muchos periodistas también, que recibió la familia, que recibimos nosotros también, porque nos escriben y nos preguntan cómo está Roberto, qué pasó. Les transmito el agradecimiento de la familia y a todo esto. Periodistas de todas las ideologías que escribieron y que entienden que esto es algo grave porque los mensajes de odio, la incitación a la violencia política por parte del presidente, por parte de su entorno, por parte de sus comunicadores oficiales, tiene después consecuencias. Hemos hablado muchas veces de que en la Argentina nadie se radicaliza solo. No existe eso en la Argentina ni en el mundo. Existen discursos que se instalan, que se repiten, y que después alguien, sin que le den la orden directa, pero con ese contexto simbólico, cultural y político, promovido nada más y nada menos que desde la presidencia, y ahora les voy a mostrar un montón de archivos en los cuales Milei hace esto, eso después tiene consecuencias. Y esa persona no se radicalizó sola, no lo pensó solo. Y hemos dicho ya muchas veces que repetir las prácticas discursivas donde el que piensa distinto es un virus a exterminar, que es lo que dijo Milei reiteradas veces, que los que piensan distinto a él, los que pensamos distinto a él, somos un virus que hay que exterminar. Ese discurso tenían los nazis. Los nazis
hablaban de virus y de bacterias que había que exterminar, que extirpar de la sociedad. Y no hace falta que les cuente acá qué es lo que hicieron. Y si desde el gobierno repiten e insisten con esto, seguramente en un país donde hay 50 millones de personas, a alguien se le ocurra decir que eso se puede hacer. Y ayer le pasó a Roberto Navarro. El contexto es clave, porque esta violencia política que incita a Milei, hay que mostrarla, hay que denunciarla y tiene que parar. Tiene que parar. Tiene que parar, presidente. Si no, ¿hasta cuándo? Hace poquitas horas nada más, el presidente tuiteó esto, se los quiero mostrar. Porque el tuit dice, periodistas mentirosos. Había creído que una gran parte del periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa con el tratamiento de la reducción de la pobreza. La pobreza no bajó. Ahora voy a hablar de eso. La pobreza no bajó. Me equivoqué, me quedé corto. Sí, habla un párrafo donde hablan de Moreno, no importa, pero dice, en definitiva, escribe el presidente de la República Argentina, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conocieran mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos Siao. Creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de periodistas. Hay un usuario que le contesta y le dice, cuidado con los vientos que siembra, le dice al presidente. Y el presidente le contesta, avisale a los periodistas que son los que han iniciado esto. Y ayer lo agredieron a Roberto Navarro y está internado. Y tenemos 48 horas difíciles por delante, esperando a ver cómo evoluciona su salud. Es imposible sacarlo de ese contexto. Y se tiene que ser responsable el presidente de la violencia que genera, que además es un delito. La incitación a la violencia, la incitación al odio, es un delito. Y no es la única vez. Hace poquitos días, también Milei compartió un video poniendo, esto es una genialidad. Y en el video lo que se ve, ponelo mientras lo cuento, es una clase de algún arte marcial donde le pegan a un maniquí. Él dice que son los periodistas que le pegan. Muy violento todo, muy violento todo. Hasta que el maniquí, por la fuerza de una de las patadas, se va para atrás y termina el maniquí golpeando y noqueando a uno de los que estaba participando de esa clase. Y pone a FOPE ahí, que FOPE es una organización que la verdad que no nos representa a los periodistas, pero bueno, que saca comunicados a veces, qué sé yo, contra las declaraciones de Milei. Todo violencia, todo violencia. Y hay muchos, la verdad que hemos hecho simplemente una selección, les voy a seguir mostrando, donde habla también. Y dice, sinceramente me repugnan de modo superlativo todos estos periodistas operadores que se quejan de los salarios en dólares, diciendo que eso golpea negativamente sobre la competitividad. Sí, claro, nosotros decimos eso. Y a él le repugna. Tenemos otro, porque esto queda todo el tiempo, y acá tiene que haber periodistas. A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia, con la particularidad de que su rival tiene que estar atado de pies y manos. Ayer le pegaron por la espalda a Navarro. Por la espalda. Con un presidente hablando que al periodismo le gusta el boxeo duro. Nosotros hacemos periodismo. Periodismo. Hay más archivos de Milei, por ejemplo. Sigo mostrando. Ustedes le dieron vida a este movimiento con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes.
Acá tienen los trolls. Acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls. Son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, escuchen, periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. ¿Se va a hacer cargo ahora? ¿Se va a hacer cargo, presidente? Porque bueno, vamos a creerle, no eran trolls, eran los que estaban ahí. Bueno, efectivamente, ya salió de Twitter esto. Tenemos a Roberto Navarro internado por un tipo que por estos discursos fue y le pegó. Y Roberto además justo venía advirtiendo de esto. Ayer mismo, Navarro había advertido y había pedido que se pare con esta violencia contra todos los que no piensan con el presidente, como el presidente, y se atreven a criticarlos. Ponelo, Roberto, por favor. Yo no soy muy de defender a los periodistas que ahora se sienten horrorizados, porque yo no lo escuché defender a los dueños de los medios que metieron preso, no los vi defender a quienes nos persiguieron y nos censuraron. Pero debo decir que se está pasando un límite. Fue muy amenazante el tuit del otro día que dice mentirosos, porque hay una parte que dice que no hay el odio suficiente hacia estos periodistas. Y yo me pregunto, cuando el presidente dice que no hay el odio suficiente, ¿de qué está hablando? ¿Qué demostración de odio está esperando de sus militantes hacia lo que él llama los periodistas ensobrados? Que no es de nosotros, porque él ya ha dicho que le llama así a los periodistas de derecha, que son los que se esconden y no dicen desde qué lugar hablan. En ese sentido lo tiene bastante calado. Pero está pidiendo violencia contra ellos. Entonces, así como yo pido que no se agredan a los periodistas que tienen una mirada nacional y popular, pido hoy que no se agreda, que no haya violencia contra los periodistas que puedan tener una mirada de derecha o de centro. Y esa es una amenaza del presidente hacia todos esos periodistas. Entonces, eso es grave. Bueno, y ayer le pasó a Roberto. Pongo uno último de Milei, donde él también dijo que iba a ir directamente él, contra los periodistas. Digo, usted cuando quiere acusar a alguien, es una cosa grave, y las acusaciones que hace son graves. De hecho, las acusaciones que hacen muchos periodistas son muy graves, y estoy esperando que termine de actuar la justicia, porque voy a ir contra esos periodistas que han mentido, calumniado e injuriado. Esto decía en el caso Libra. Se lo decía a Jonathan Viale en esa entrevista amañada, y nos amenazaba con que nos iba a perseguir. Bueno, este es Milei. Pero recuerden siempre, y nosotros lo decimos mucho, que Milei no está solo en esto. No hay un solo responsable de todo esto. Hay muchos. Hay muchos intereses económicos que no aparecen, que no dan la cara, que son los que finalmente se benefician de esto. Y que financian además medios para que repitan este odio que incita a Milei y además apunten directo. Apunten directo. Milei decía que no se los odia lo suficiente a los periodistas que piensan distinto que él. Entonces fue uno que dice ser periodista, pero que es vocero de Milei, y apuntó directamente contra Roberto Navarro. Esta semana. Mirá. Sí, yo discrimino y diferencio entre la gente en la gente que tiene una expresión de deseos de que el dólar se vaya a la mierda y que la inflación se vuelva a ir a la miércoles para que este gobierno se caiga cuanto antes. Claro que diferencio. Pero perdón, vos que estás del otro lado, ¿no lo reconoces? Yo lo reconozco. No es lo mismo Roberto Navarro que cualquier otro periodista, elegí el que quiera, de La Nación Más. No es lo mismo, ¿eh? Uno es un operador que dice que trabaja de periodista y que juega un partido, y un partido político, y que quiere que a Milei le vaya mal, igual que Grabois, yo quiero que se vaya, dice, igual que Gabriel Solano. Son los tipos que
quieren que que este gobierno se vaya, que caiga el gobierno antidemocrático, no que dure por lo menos los primeros 4 años que tiene que durar. Y después están los que se preguntan cosas, o los que opinan, o los que tienen críticas al gobierno, como fue toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de eso? El problema es la diferencia entre el archivo que les mostré recién de Roberto Navarro y esto que les muestro de Majul. Porque Roberto Navarro, a partir del tuit de Milei, que efectivamente decía que no se odia lo suficiente a los periodistas que piensan distinto con él, Roberto Navarro salió en defensa de todos los que no piensan como Milei. Y la operación de Majul fue decir, no, pará, los periodistas de La Nación, presidente, a esos no. Con eso respeto. ¿A Navarro? Sí. Y lo acusó Majul a Roberto Navarro de golpista, de querer que el gobierno se termine, de querer que suban los precios. Eso incita a la violencia. Decirle a los que siguen al presidente, presidente, no, con los de La Nación no, todo bien, a eso no les hagan nada. Pero a Navarro, que es un golpista y que quiere que te suban los precios, a ese sí. Bueno, ayer hubo uno que fue y le pegó. Y no fue el único que apuntó contra Navarro. El ministro de Economía también. Mirá. No es para generar el contenido ni el título, pero bueno, hay publicistas o periodistas kirchneristas que están diciendo, no sé, hoy en Navarro, no sé si lo tenés, por ejemplo, decía, el dólar se va a la mierda, directamente. El kirchnerismo es otro tema, o sea, eso sí que obedece 100% a un tema político, ¿no? O sea, son todos tipos pagos, claro, que tienen que mentir porque necesitan que al país le vaya mal para eventualmente tener alguna chance de volver. Entonces eso sí tiene un objetivo puntual que además muestra de vuelta la calaña atrás, ¿no? Porque son tipos que quieren que al país le vaya mal porque digamos, ¿quién puede negar hoy que el país está mejor que en diciembre del 2023? Claro. O sea, todo el mundo por algo se pronosticaba en diciembre del 2023 lo que se pronosticaba. Supongamos que hay gente que objetivamente piensa diferente. Bueno, analicemos cómo viene analizando el programa esa gente. Bueno, hace un año no pegan una. Ok, bueno, entonces sepamos que la gente que dice eso es la gente que no pega una y es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, lo que decís vos, la cuestión política. A ver, dale. El presidente Javier Milei está desesperado porque el dólar se le va a la mierda. Salió ayer a hablar a la mañana pensando que él, porque el tipo está envalentonado, podía calmar a los mercados. Bueno, ahí está. El presidente está preocupado porque el dólar se va a la M. Lo dice Roberto Navarro. Yo creo que les sirve a ustedes esto. Yo creo que eso te iba a decir dos cosas. Me lo sacaste de la boca. Uno, yo creo que están en etapa, como digo, de desesperación. Sí. O sea, de enfermedad pusiste vos en Twitter. Sí, enfermedad / desesperación. Pero dos, coincido con lo que dijiste recién. Creo que en el fondo es positivo. Y te digo, ¿por qué? Porque todo lo que se dice no solo es mentira, sobre todo, ahora también hablo de cuando se dijo el fin de semana que yo renunciaba, que no me acuerdo con el fondo, que me había peleado con Javier, bueno, todo eso te muestra la desesperación. Pero no solo es mentira, sino que es opuesto a lo que está pasando. Entonces, es como una estrategia tonta. O sea que Navarro es un enfermo, dijo recién el ministro de Economía Caputo, y que es un tipo pago que miente, y obviamente todo con la complicidad de Viale, que no es que le sacaba las palabras de la boca, le agarró ansiedad del guión que tenían preparado. Y otro que también apuntó contra Roberto fue Federico Sturzenegger también. A ver. El primer canciller que se junta con el secretario de Comercio de Estados Unidos después de este anuncio, el primero de todo el mundo es argentino. Que es un poco lo que decía Eric Trump, no sé si viste el tuit de Eric Trump diciendo el primero que venga a negociar con Donald Trump es el que va a salir mejor parado. Pero digamos, el primero que se sentó en esa mesa fue Argentina. Yo creo que eso habla un poco de esta relación que ha establecido el presidente Javier Milei con Trump y me parece que eso es positivo. Así que me parece que no es caótico para vos, no es el... En absoluto, en absoluto. Se está hablando del fin de la globalización, se está hablando de que se... Además, acordate que yo siempre digo una cosa que es lo siguiente. A ver. Cuando nosotros miramos los problemas que tiene Argentina,
el 99% de los problemas son nuestros. Sí. Entonces lo de afuera, bueno, puede afectar un poquito más, un poquito menos, pero la verdad que la tarea es nuestra. Y te digo otra cosa, ahí los escuchaba a tus compañeros, o al propio Roberto Navarro, pero bueno, eso no es ninguna sorpresa, hablar de la debilidad de Argentina. Sí. Y yo creo que eso es totalmente erróneo. ¿No somos débiles? No, porque Argentina es el único país en el continente americano que tiene superávit fiscal. Yo creo que no es casualidad que lo mencionara Sturzenegger, que le apuntara Caputo, que lo metiera Viale, que Majul lo trate de golpista, que Milei diga que no se los odia demasiado y que Navarro ahora termine internado porque un tipo fue y le metió una piña de atrás y estemos estas 48 horas pendientes de si Zafo se agrava, pues se puede agravar. Bueno, esa es la situación. Y es porque, y ahora me voy a meter con la situación económica, porque las cosas que decimos acá le molestan al gobierno, porque son así, porque tenemos información, porque sabemos cómo termina, porque no es cierto que esto nunca se vio, y porque la única realidad, y ahora les voy a mostrar, y lo describió muy bien en un hilo de tweets Axel Kicillof, es que a este gobierno se le fueron cayendo todas y cada una de sus explicaciones y de sus banderas económicas. Todas. Empezando porque no hay que intervenir, porque el mercado tiene que estar libre. No hay gobierno más intervencionista que el de Javier Milei. Si un gobierno decide cuánto vale el dólar, como lo decidió, cuál es la tasa de interés, como lo decidió, y cuáles son los salarios, como lo decidió, ¿cómo explica que la única razón siempre y en todo lugar de la inflación es la emisión monetaria? Si se metió con los salarios, el dólar y la tasa de interés. Si solo fuera la emisión monetaria, hubiera dejado todo lo otro libre. No hubiera gastado reservas, que se quedó sin las reservas y por eso tuvo que ir a pedirle al FMI en sostener un dólar barato. No hubiera tocado la tasa de interés para sostener el carry trade y hubiera permitido paritarias libres. Total, si solamente es un fenómeno monetario, las paritarias libres no hubieran empujado la inflación. Y si solamente fuera un fenómeno monetario, ahora no estaría preocupado viendo que algunas empresas formadoras de precios lo suben y le empujan la inflación para arriba. Todas se le cayeron. Todas. Pero como tiene una complicidad mediática enorme, de tipos que al revés de Roberto Navarro lo festejan, lo celebran y son parte de la normalización de algo que no es normal, Milei va a los canales de televisión a cantar Mandril, decime qué se siente. Y Alejandro Pautino se ríe y canta con él y lo tiene 4 horas ahí como un niño. Y Majul ayer retoma el tema de este festejo de Milei y dijo esto. Milei cantando Mandril, decime qué se siente en el streaming de Alejandro Fantino es una buena síntesis para entender el ánimo y dónde cree que el gobierno está parado ahora mismo. Mandril, decime qué se siente, que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DN y La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Bueno, vos dirás, che, van a pasar esto por televisión. No sabés la cantidad de viralizaciones que tuvo este cortito. Te guste más o menos, entendámoslo, esto es comunicación. Es comunicación de la violencia. Digo, porque si hay que explicarlo, el mandril es un mono con el culo rojo. El culo rojo para el discurso simbólico, cultural y político de Milei y de su banda es el discurso de un sometimiento sexual, que es otro delito. Es un discurso donde la sexualidad pasa por la dominación. La doma. ¿Cómo doma este gobierno, por favor? La doma es el sometimiento de animales.
Todo ese discurso donde lo único que tienen para decir del sexo es el sometimiento de la otra persona a través de la violencia, y todo lo que tienen que decir de la gente que piensa distinto que ellos es que los van a someter sexualmente y de forma violenta, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y después siguen con el discurso, y ahora me meto directo en eso, sobre las bondades del dólar barato. Ayer tuiteó el ministro de Economía, dólar en 1065 en este momento, por debajo del dólar oficial previo a la salida del cepo, que estaba en 1097. Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder. Una vez más dijimos lo que íbamos a hacer y pasó lo que dijimos que iba a pasar. Vamos a volver a repetir, y ahora les voy a mostrar un montón de datos e información, la pésima idea que es tener un dólar barato. Les voy a mostrar que terminó mal. Y simplemente hay que tener un poquito de memoria. El dólar barato fue el 1-1. Y el país terminó con más pobreza, con más indigencia, con menos trabajo y explotando por los aires. Y sin industria, que es el otro problema del dólar barato. Y lo único que están haciendo con esto es tratar de frenar el número de la inflación de los próximos meses para llegar a las elecciones en algo que es la única estrategia inteligente que tiene este gobierno, que es en dos traumas que tenemos como sociedad hace muchos años, que es la inflación y el dólar, mentirle a millones de argentinos diciéndole que lo solucionaron. No solo no lo solucionaron porque la inflación volvió a acelerarse, o sea que pagamos todo el precio del año pasado, porque sí, no tuvo ningún beneficio, sino que para sostener el dólar barato, lo que tenés que hacer es regalar dólares. Y lo único que están haciendo es ganar tiempo hasta octubre. Con un esquema, vamos a meternos de vuelta con el esquema, que lo está explicando un personaje que está teniendo mucha relevancia en los medios, que es Federico Furiase. Federico Furiase es director del Banco Central, es un hombre que integraba la consultora de Bausili y de Caputo, ¿sí? Y que insiste en cómo va a funcionar, y se los quiero mostrar, este esquema que hizo el gobierno con el FMI de poner bandas en la cual va a supuestamente flotar libremente el dólar entre 1000 y 1400. A ver. El sistema de bandas es muy simple. Dentro de las bandas, el Banco Central no interviene. Y se mantiene el principio, lo que para nosotros es una roca, y es el principal argumento para sostener que la inflación va a seguir bajando, que es no hay emisión monetaria. El Banco Central no emite la cantidad de dinero, que es lo que determina el aumento en el nivel de precios. La cantidad de dinero está fija. El tipo de cambio flota y la cantidad de dinero está floja. En el piso de la banda, en 1000, el Banco Central compra dólares y además inyecta pesos, remonetiza, pero contra compra de dólares, recién en el piso de la banda. En el techo de la banda, en 1400, el Banco Central vende todos los dólares. Recordemos que este incremento de 20.000 millones de dólares que produce este acuerdo con el fondo y el resto de organismos, más el ripo del Banco Central, lo dota de desembolsos inmediatos de 20.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad. Por lo tanto, tiene un poder de fuego muy fuerte, dada una cantidad de pesos que es muy chiquita y se va achicando con el superávit fiscal primario. Entonces, en 1400 el Banco Central vende dólares y absorbe los pesos. Bueno, este es el esquema en el cual, repetimos, desde todas las áreas del mundo de la finanza están diciendo bienvenido al nuevo carry trade, están viendo por cuántos meses, pero bienvenido un nuevo esquema de bicicleta financiera en la cual entro, el dólar está barato, me paso a pesos, tengo tasas en pesos más altos que lo que va a ir devaluando el dólar sostenido por el gobierno, y en algún momento, cuando Caputo les avise, vuelven a pasarse a dólar y se los vuelven a fugar. Eso es lo que está pasando. Y además, como también dijimos, y lo voy a repetir porque este festejo del dólar barato tiene un montón de aristas negativas, lo que pasa con el dólar barato es que a una empresa le conviene traer las cosas de afuera que producirlas en la Argentina. Y eso sucede incluso con la comida. Argentina, un país productor de alimentos, está importando alimentos porque es más barato traerlos de afuera que hacerlos acá.
Vamos a escucharlo, vamos a saltear un audio, lo vamos a escuchar a Juan El Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, que habló con nuestro compañero Mariano Martín. Y escuchen el ejemplo que pone sobre el pan. Mirá. Y una consulta final que tenía era si con el gobierno pudieron hablar trascendió, pero no le quiero consultar a usted, si se habló de aumentar el caudal de importaciones de alimentos. ¿Eso estuvo sobre la mesa? No, es que no ha habido una conversación, no ha habido una conversación ni institucional ni a nivel de las cadenas respecto al aumento de alimentos importados. De hecho, existe la posibilidad de hacerlo, se ha hecho en algunos casos. Tenemos ese caso tan paradojal que es el del pan de molde hecho con trigo argentino en Brasil y que resulta más barato que el pan de molde argentino hecho en Argentina con trigo argentino. Pero más allá de estas cosas, hay algunas incidencias ahora del importado en consumo masivo en precios que son competitivos como que es el consumo masivo, pero todavía no se habló de una especie de plan para llevar eso adelante. No sé si escucharon la parte del medio. El pan hecho en Brasil con trigo argentino es más barato que el pan hecho en Argentina con trigo argentino. ¿Qué va a pasar? La fábrica de pan argentina va a fundir. Y los laburantes no van a estar. Y no va a haber valor agregado sobre el trigo. Lo van a hacer en Brasil. El pan. No estamos hablando de cosas más complejas que también están en caída, como los autos, como electrónicos, un montón de cosas. El pan. El pan. Pero el gobierno sigue con este principio que también le dijo Milei a Fantino, y Fantino se reía como un nene que le decía, se van a meter los productos en el orto, le decía. Y el gobierno sigue con esta línea, con su vocero, que se los vuelvo a compartir, Federico Furiasi, director del Banco Central, diciendo qué va a pasar con esto. A ver. El argentino tiene el chip... ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Primero, porque el chip que tienen los argentinos es de una macroeconomía enferma. Sistemáticamente, durante años venimos déficit fiscal, emisión monetaria, y eso genera devaluación, inflación. Entonces los empresarios, por una conducta defensiva, por culpa de esa macro enferma, de todo lo que vimos del kirchnerismo, previenen, suben por las dudas. Y el subir por las dudas, cuando la macroeconomía está enferma, garpa, puede garpar o zafás. Ahora, cuando tenés una macroeconomía ordenada, donde hay superávit fiscal y donde no hay más emisión monetaria, donde además empieza a haber una competencia, una apertura comercial inteligente, que empieza a jugar más la competencia, se sacan desregulaciones, el subir por las dudas es negativo, porque si detrás de esta salida del cepo la cantidad de dinero sigue fija, entonces si subís por las dudas, vas a quedar afuera del mercado, no te lo van a convalidar y te vas a quedar con mercadería sin vender y vas a perder participación en un mercado más competitivo. Ese es el principio de Menger del que habla el presidente. Claro, eso está en los libros, Federico. El problema es que cuando la gente va y quiere comprar comida, no funciona el principio de Menger. Porque uno no puede elegir si comer o no comer. O lamentablemente sí, hay gente en la Argentina que hoy elige comer o no comer, porque si no tiene que comprar un medicamento, como hablamos el otro día también con uno de los economistas que estaba en el mileísmo, y entonces deja de comprar un medicamento para comprar comida. Pero ahí nadie está eligiendo. Vos no tenés libertad de elegir si comer o no comer, si curarte o no curarte, porque te morís. Y está pasando eso. Gente que elige. Ni hablar, ahora voy a mencionarlo en un rato, que el gobierno también le cortó la asistencia a los comedores, tema que revelamos acá en el destape, dónde estaba la comida, que le cortó la asistencia, lo denunciaban los comedores, después tenían la comida guardada y después dejaron de entregar. Y estamos importando comida, acá me pasa Cande los números, 185% de aumento interanual de importación de alimentos. 185% interanual de importación de alimentos en marzo. Es un crimen eso.
Es un crimen. Y además, este gobierno, que insiste en que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario, pero que te decide el precio del dólar, que te decide la tasa, que te pisa las paritarias. Además, y vuelvan a escuchar al director de la Asociación de Supermercados Unidos, además habla con los supermercados sobre la lista de precios. Mirá. Sí, se habló de este fenómeno de las nuevas listas. Por eso, claro, esa era mi pregunta. Se habló de las nuevas listas porque evidentemente el gobierno tenía un interés en que atenuar lo más posible el efecto de la devaluación en las góndolas. A mí me parece que hubo, y más con el esquema cambiario que se ha planteado, por eso hablaba yo antes de sobregiro, de sobrereacción de algunos proveedores. Me parece que no podemos determinar todavía cuál va a ser el valor de la divisa. Entonces, por si acaso, tal como nosotros leímos esas listas que recibimos, el aumento por si acaso, me parece que no es positivo, creo que en definitiva para nadie. Era importante lo que le repreguntaba a Mariano Martín, porque, vuelvo con esto, al gobierno se le cayeron todos sus mitos. Un gobierno liberal, libertario, anarcocapitalista, que dice que el Estado no se tiene que meter, llamando a los supermercados por la lista de precios. Me parece bien que lo hagan. Pero después no digan que la inflación es siempre, en todo momento y en todo lugar, un fenómeno monetario y que se soluciona simplemente sin imprimir billetes. Y un buen resumen, vamos directo a la imagen 22, Fer. Un buen resumen lo hizo el gobernador Axel Kicillof, que hizo un tuit enumerando todas estas cosas que se le cayeron a pedazos a Milei, que son las cosas que les molesta que digamos. Por eso todo está relacionado con el ataque a Roberto Navarro. Dice Kicillof, increíble bancarrota intelectual, me gusta el concepto, no lo tenía, bancarrota intelectual, del licenciado Javier Milei con respecto a la teoría de la inflación. 1. Milei en campaña decía que, textual, la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, es decir, que el déficit se cubre con emisión y la emisión se traslada instantáneamente a los precios. 2. Pero a su vez, pero una vez en el gobierno, Milei empezó a cambiar su discurso. Inventó que existía un rezago de 12 a 18 meses entre que se detiene la emisión y baja la inflación. Esto es porque seguía habiendo inflación. Entonces, sigue Kicillof, ¿la inflación de estos meses responde a lo que ocurrió hace un año o más? Recordemos que Milei ya gobierna dentro del rezago que el propio Milei dice que tiene la inflación. 3, dice Kicillof. En los últimos meses, Milei cambió otra vez de libreto. Dijo que su gobierno no devaluaba porque la devaluación se va a precios. Entonces, ¿dónde quedó la importancia de la emisión en esta nueva contorsión de su discurso? Se pregunta Kicillof. Que es interesante. Si solamente es por emisión, ¿por qué Milei dice que una devaluación se va a precios? Se ve que no era solo por emisión. 4, sigue Kicillof. Pero los volantazos conceptuales no se detienen ahí. Después de entregarle el manejo de la economía al FMI, que lo obligó a modificar el régimen cambiario, Milei nos avisa que la inflación la producen los formadores de precios. Esto es porque esta semana se peleó con Molinos y con Ulier porque subieron la lista de precios. Y era gracioso, porque decías, pero si era solo por emisión, ¿no era que no existían los formadores de precios? Bueno, ahora existen. Sigue Kicillof. 5. El experto en crecimiento con y sin dinero reemplaza toda su chapucería previa por este dibujito. 6. En resumen, Milei resultó ser un marxista, pero de la escuela de Groucho. Estas son mis teorías, pero si no funcionan, tengo otras. Un chanta. Fue un buen resumen en este hilo de tuit de ayer, de ayer o anteayer, no recuerdo, de Kicillof, que bueno, quedó obviamente todo esto tapado por la cuestión del Papa y demás. El problema es que el gobierno sigue en esta línea. Otro de los temas preocupantes del dólar barato es que el dólar barato destroza, como ya repito y repetiré mucho porque es un tema que saben que me preocupa, la industria nacional. La industria nacional no es competitiva con el dólar barato. No lo es. Es más barato traer un auto de afuera. ¿Y qué hace Caputo? En vez de decir, che, no, el dólar barato está... No, festeja el dólar barato y te saca un comunicado de las automotrices que hacen los autos afuera. Aplausos, dice Caputo,
y comparte un comunicado que dice: las 23 marcas de autos nucleadas en la Cámara de Importadores salieron a apoyar las medidas del gobierno en referencia al tipo de cambio y no modificarán los precios de sus vehículos. Esas son las marcas. Alfa Romeo, Chery, que es la que era de Macri, Foton, Jabal, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Porsche, Suzuki, Volvo, Subaru, Land Rover, etc. O sea, el tipo sale a mostrar que los autos importados no van a aumentar de precio. Claro que no, si están haciendo negocio. En vez de salir a contar, como les voy a mostrar ahora, que casi la mitad de las máquinas del país están paradas. Entre ellas la industria automotriz. Mostremos el dato, salió ayer, de la capacidad instalada, 58,6. 58,6 es el promedio. Si ven en los autos, es 54. Y si ven algunos rubros, está incluso en el 40 y pico. O sea, por lo menos 4 de cada 10 máquinas del país están paradas. Paradas. Y esto va a empeorar. Y cuando se paran las máquinas, se pierde empleo. Poné la caída del empleo industrial. Tenemos la imagen. Esto es un informe de cifra, ¿sí?, del Centro de Estudios de la CTA. El resaltado dice: desde el punto de vista sectorial, resulta interesante advertir la fuerte caída del empleo industrial en el marco del proceso de desindustrialización, que no se detiene, sino que se profundiza en el segundo semestre de 2024. Así, la reducción alcanza a 195.000 obreros industriales. 195.000 obreros industriales y están festejando el dólar barato. Obrero calificado. 195.000. Y la otra cuestión del dólar, que les dije que me puse a hacer cuentas, tiene que ver con: ¿está bueno o no está bueno que el dólar esté barato? Por ejemplo, para algo cotidiano como nosotros, como comprar comida. Entonces hice 2 cálculos. ¿Qué pasó con el precio de la comida en dólares desde que asumió Milei? Y el cálculo al revés: ¿cuánta comida podés comprar con $1 desde que asumió Milei? Les propongo que vengan a YouTube porque en el gráfico se entiende muy bien, igual se los voy a ir contando. Entonces, por ejemplo, tengo el precio en dólares, vamos con el precio en dólares primero, del pan, la harina, el arroz y los fideos. Perdón, este es compras con $1, no importa, lo hacemos al revés. ¿Cuánto compras con $1? La primera barrita en celeste es lo que dejó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Y los degradés en violeta, me puse creativo, es lo único que sé hacer en el Excel, es la evolución del gobierno de Milei. ¿Cuánto compras con $1? Pan, cada vez compras menos. Harina, cada vez compras menos. Arroz, compras menos. Y fideos secos, tipo guisero, compras menos. Cada vez compras menos comida con $1. Esto es cruzando el dólar blue, desde que asumió Milei hasta el cepo, y ahora contra dólar oficial. Entonces, ese dólar oficial que hoy está a 1.065, compras mucha menos harina, menos pan, menos arroz y menos fideos que con el dólar que recibió Milei. Que él decía que los precios estaban al blue, por eso tomamos el blue. Sigamos mostrando. ¿Cuánto compras con $1? En este caso es el de... perdón, esto es carne. Mirá el asado. Con $1 compras la mitad del asado que comprabas cuando asumió Milei. Te sacó la mitad del asado. Con $1 compras la mitad de la carne picada que comprabas cuando ganó Milei. Con $1 compras la mitad de paleta que cuando ganó Milei. La mitad de cuadril, la mitad de la nalga y la mitad de un pollo. Así está. ¿Qué más tenemos ahí para mostrar? Aceite. Con $1 compras mucha menos aceite. La leche. Mirá la cantidad de leche que compras menos. Leche en polvo, que es un dato muy importante. La leche en polvo es, voy a decirlo brutamente, pero es la leche de los pobres. Y compras mucha menos leche
Comprá menos dulce de leche. Mirá si te querés dar un gustito de untar un pan hecho en Brasil con dulce de leche. Y comprás menos huevos. Casi la mitad de los huevos. Esto es lo que puedes comprar con $1. Sigamos mostrando. Azúcar. Puse el dato del azúcar a propósito porque alguien me podrá decir, pero vos sos tendencioso. No, mira, el azúcar efectivamente, como había tenido una suba sideral durante el último año del gobierno de Alberto Fernández, pudiste comprar más con $1 hasta julio del año pasado. A partir de ahí volvió a bajar. La yerba mate, podés comprar menos yerba. Y puse algunos artículos de limpieza como el jabón en pan, miren cómo baja, y la lavandina. Miren cómo baja. Y ahora vamos a ver estos gráficos al revés. ¿Cuál es el precio en dólares de esto? Bueno, ahora van a ver todas para arriba. Miren el pan, cómo sube en dólares. Es realmente violento tener estos números. El kilo de pan pasó de valer $1.46 a valer $3.13. Duplicaron el kilo de pan en dólares. En dólares. La harina pasó de 0,54 en dólares a 0,77. El arroz aumentó en dólares. Los fideos secos pasaron de los 500 gramos 0,92 dólares a 92 centavos de dólar a 1,30. Sigamos mostrando los precios en dólares. Mirá la carne. El asado. El kilo de asado pasó de valer $4.40 a valer casi 10. Duplicaron el precio del asado en dólares. Duplicaron el precio del asado en dólares. La carne picada de 2,82 a casi 6. Duplicaron el precio de la carne picada en dólares. La paleta de $4.25 a 9 y pico. El cuadril de 5,3 a 12. Duplicaron el precio del cuadril en dólares. La nalga de 5 a 12. Y el pollo entero pasó de $1.50 a 3,21. Duplicaron el precio en dólares del pollo. Del pollo. Tenemos más. Acá tenemos el aceite. También de 2,14 a 3,60. La leche en sachet de 0,69 a 1,40 en dólares. Miren la leche en polvo, que repito, es un dato que me preocupa y mucho. La leche en polvo de 800 gramos valía $4.12 cuando asumió Milei. Ahora vale 9,30. Más que duplicaron el precio en dólares de la leche en polvo. Aumentó el dulce de leche, aumentaron los huevos. Todo en dólares, duplicaron la docena de huevos en dólares. Y les muestro el último, que son los mismos. De vuelta a lo del azúcar, bajó un poco en dólares, después volvió a subir. Subió la yerba mate, subió el jabón en pan, subió la lavandina. O sea, ¿qué están festejando el dólar barato? Si me sale más caro comprar la comida con el dólar barato. Pues los precios aumentaron igual con este dólar ficticio. Y acá todavía no impactó la suba de precios que hubo la semana pasada. Y otro dato mentiroso de los beneficios del dólar barato, y que muestra que es mentiroso, es el salario real. Les muestro el gráfico del salario real de los últimos 30 años. No, estos son los salarios, perdón. Déjalo, perdón. Vamos con ese primero, porque este primero muestra, es un dato del CEPA, cómo los salarios siguen por debajo de la inflación. ¿Sí? Tenemos el salario privado registrado, que en promedio te da que recién ahora volvió a alcanzar a la inflación, o sea que perdimos un año donde nos sacaron un montón de guita. Digo, nos sacaron porque nosotros estamos en ese sector privilegiado, salario privado registrado. El salario público está casi 20 puntos abajo y el salario no registrado está ya en el subsuelo. Y ahora sí, el siguiente, porque vieron que te dicen que lo bueno del dólar barato y estable. Este es el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil los últimos 30 años. Los que estén viendo el gráfico, les recomiendo que lo vean, igual se los voy a describir. Ven el siguiente fenómeno.
Al principio está absolutamente planchado el poder adquisitivo del salario real. Después sube hasta el 2013. Y después baja. Y cuando asume Milei directamente se tira al precipicio. ¿Qué tiene interesante este gráfico y estos números? La última vez que tuvimos dólar barato e inflación cero, como le gusta a Milei, fue en los 90, con la convertibilidad, que fue un plan de estabilización. Y el poder adquisitivo se estancó donde estaba. Con el dólar barato e inflación cero, que no vamos a tener, pero aunque tengamos, se termina la puja distributiva. Se termina la discusión sobre el reparto de la riqueza en la Argentina. Y no solo se termina, sino que empeora. Si ustedes ven en detalle este cuadro, durante toda la década del 90, perdió poder adquisitivo. Poquito, pero perdió. Nunca mejoró. Después, eso que va para arriba, son los gobiernos que te dicen que se robaron un país, que destrozaron al país, que jubilaron a millones de personas, que qué sé yo, bla, bla, bla. Pero mira vos, justo el salario real durante los gobiernos kirchneristas subió. Y subió fuerte. Con inflación y con todo. Subió. No digo que no hubiera problemas, pero subió. Y después empezó a bajar. También durante el último tramo del gobierno de Cristina. Perdió las elecciones, Cristina. Entre otras razones, yo creo que por eso. Después con Macri siguió bajando y perdió las elecciones Macri. Después con Alberto Fernández siguió bajando y perdió las elecciones Alberto Fernández. Y con Milei sigue bajando. Fuertísimo. Ya estamos, de hecho, por debajo de los 90 en el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil. Entonces no hay ninguna bondad en este dólar barato y en este freno por inanición de la inflación. Ninguna. Ninguna. Y si ustedes recuerdan bien, los 90 terminaron mal. En 2001 no solo no hubo inflación, hubo deflación. Y explotó todo por los aires. Entonces, a Caputo, a Milei, que nos tratan de mentirosos, de que operamos, de que queremos que le vaya mal al país, y zarazas, y que incitan a la violencia contra nosotros, bueno, lamentablemente termina así. ¿Lo queremos? No lo queremos. ¿Queremos que aumente los precios? No queremos que aumente los precios. ¿Queremos que haya una devaluación? No queremos que haya devaluación. Sabemos las consecuencias. Ahora, estamos viviendo las consecuencias de una devaluación incluso desde antes de que hicieran esta movida la semana pasada. Y termina mal y cada vez las cosas nos cuestan más en dólares. En dólares cada vez nos cuestan más. Bueno, en el medio de todo esto llegó el salvataje, como mostrábamos antes, del FMI. El FMI fue un salvataje. Fue la forma que encontraron de llegar a las elecciones, porque su plan fracasó. Porque no juntaron reservas para mantener esta mentira. Y entonces necesitaron ir a pedirle la escupidera al FMI. Bueno, la responsable de esto es Kristalina Georgieva, como cara del FMI. Y les propongo escucharla. Ayer habló y volvió a hablar de la Argentina. Escúchenla. Lo que va a cambiar el futuro de la Argentina es apegarse a las reformas y crear la confianza de que esta vez es diferente. Hasta el momento viene muy bien. Creo que tenemos un buen historial. Como dije antes, pasaron del déficit al superávit. Muchos de ustedes saben cuán doloroso es de ir hacia la baja de una inflación altísima a una bajísima. La pobreza en Argentina superaba el 50%, ahora se encuentra debajo del 40%. Sigue muy alta, todavía queda mucho por hacer, pero es el camino correcto. Creo que si tuviese que pensar en el Parlamento argentino, diría que necesitan crear el sentido de la confianza. Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de 20.000 millones de dólares bajo el colchón.
y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invirtiera en Argentina, imaginen lo que sería ese país. Entonces el Parlamento debe crear el sentido de confianza de que esta vez es diferente. Es el acuerdo número 23 con el FMI. Nos hemos detallado con Can Devoto acá ya varias veces esta semana, estos días. ¿Por qué va a ser diferente? Si están haciendo exactamente lo mismo que hizo la dictadura, que hizo el menemismo, que hizo Macri, ¿por qué va a terminar diferente? Si además lo acompañan con violencia, con represión, con incitación a la violencia a los que piensan distinto. Si están tan seguros, ¿por qué se ponen violentos con los que decimos que no va a funcionar? Pero además, hay dos cosas que quiero rescatar de esto que dice Kristalina Georgieva. Primero, esto de que le cuentan, no sabe que hay 200.000 millones de dólares que los argentinos tienen abajo del colchón. Bueno, hay mucho más que están en guardias fiscales. Mucho más. Sería un gran país si esa plata que está escondida, efectivamente, la trajeran, y no echarle la culpa al que tiene la posibilidad de comprar unos dólares, porque cree, y muchas veces tiene razón, de que con eso se va a proteger frente a estos gobiernos que en algún momento la chocan. Y no es que chocan la calecita. Tienen una calecita donde estamos todos subidos y le empiezan a sacar las tuercas y echan al tipo de mantenimiento y no le ponen y no la cuidan y la ponen a girar y aceleran y aceleran y aceleran y aceleran y estamos todos adentro de esa calecita. No es que la chocan, la destrozan a propósito y la van vendiendo por partes. El otro dato que me parece interesante también surge de un informe que va a publicar Cifra, recién les mencionaba, que es como los asalariados vamos perdiendo cada día más participación en el ingreso. Desde 2015 hacia acá, calculan desde Cifra, los trabajadores hemos perdido ingresos por 164.000 millones de dólares, según el tipo de cambio oficial, o 126.400 en el dólar paralelo. Eso es transferencia de recursos de los asalariados hacia un pequeño grupo de empresarios. Y el otro dato que me parece importante mencionar respecto de lo que dijo Kristalina Georgieva es que insiste con esta estadística de que hay menos pobres en la Argentina. Ayer me tocó, quiero contarles esta breve anécdota para contarles algo que pasó, participar de un evento muy interesante que ocurrió en el Congreso en medio de todo esto, para repasar lo que había sido el proceso de la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, por ahí la escucharon mencionar, que era el proceso de urbanización, de integración urbana, es el término preciso, que se hizo a través primero del RENAVAP, que era el Registro Nacional de Barrios Populares, como se los tiene que denominar a lo que comúnmente se conoce como villas, el Registro Nacional de Barrios Populares, y después la integración urbana de esos barrios, de acuerdo a los criterios de lo que necesitan esos barrios. Y eso se hizo durante el gobierno anterior, lo encabezó Fernanda Miño, que vive en un barrio popular, que fue sistemáticamente atacada de distintas formas, tanto mediática como incluso físicamente, y que se cortó, porque ese plan tenía dos vías de financiamiento, una parte venía del aporte de las grandes fortunas y otra parte del impuesto país. Bueno, el aporte de las grandes fortunas duró un tiempito y el impuesto país ahora lo bajaron, por ende eso quedó en la nada y además este gobierno no lo ejecuta. Y en el panel estaba no solo Fernanda Miño, que contó de ese proyecto realmente impresionante, porque básicamente si vos no tenés una casa digna, todo lo demás es muy difícil de hacer. Es muy difícil estudiar, es muy difícil descansar, es muy difícil planificar, es muy difícil tener intimidad. Hay un montón de problemas si no tenés una casa como corresponde. Y con ese plan se había logrado avanzar. Falta un montón, pero se había logrado avanzar. Estaba también Nati Saracho, la diputada nacional, estaba Juan Maqueira, de la organización Techo, y estaba también la Negra Albornoz de La Garganta. Y retomaron este dato de la pobreza. Ellos administran cientos de comedores en todo el país, que se quedaron sin comida, que el gobierno no les manda más, y tienen que escuchar todos los días que bajó la pobreza. Lo que contaban ayer en este panel
es que no tienen un solo caso de alguien que estaba registrado en un comedor porque necesita comida, que se haya acercado a decir, che, yo no soy más pobre, ya no necesito la comida que me dan acá. Milei dice que sacó 10 millones de personas de la pobreza. Y los que le dan de comer a los pobres, que son además pobres, son los que viven día a día eso. Y ayer contaba eso la Negra Albornoz. No tengo un solo caso de alguien que viniera al comedor y me dijera, ya no soy más pobre. Y lo interesante de ayer, en estos días pasaron muchas cosas y por ahí se nos pasó, pero lo quiero retomar, es que este programa de integración sociourbana es lo contrario a lo que plantea Milei, que es el famoso, si quieren una ruta, háganse la ruta, ¿se acuerdan? O la ex canciller Diana Mondino que decía, si quieren cloacas, organícense los vencidos y hagan cloacas. Bueno, hubo un tuit el fin de semana que se los quiero compartir porque vale la pena que en medio del duelo por el Papa y de la agresión a Roberto, que hablemos también de estos temas. Lo compartió el diputado nacional Esteban Paulón, diputado de Santa Fe, y dice, Javo, sueño cumplido, finalmente ante la total inacción del gobierno de Javier Milei, vecinos de Villa La Ribera en Santa Fe taparon los cráteres de la Ruta Nacional 11 con sus propios medios. En la región más productiva del país, los caminos intransitables por la desidia nacional. Bueno, un grupo de vecinos, vean el video, tuvo que juntarse a arreglar la... Mirá, ¿qué es eso? Tipos arreglando la ruta por la que pasan los camiones de las grandes empresas que financian a Milei. Y que dicen que el Estado no sirve, que el Estado se tiene que correr. Y te dicen, no, el Estado presente solamente para regalarles cosas a los pobres. El Estado está presente para los ricos. Esas empresas cuyos trabajadores se formaron en la educación pública, que utilizan las redes eléctricas tendidas con fondos públicos y que utilizan los caminos hechos con fondos públicos, son las principales beneficiarias del Estado presente. El problema es que el Estado está presente ahí y no en otros lados, y acá un grupo de vecinos de Santa Fe tuvo que arreglar ellos la ruta para que pase un camión que estábamos viendo ahí que no se rompa todo. Bueno, un par de cosas más para ir cerrando. Hoy, 22 de abril, se iba a realizar en el Congreso algo histórico. Ayer que estuve en el Congreso también me lo mencionaban, que era una citación a distintos funcionarios públicos por la estafa de Libra. O suspendieron el evento para hacer una sesión en homenaje al Papa. Yo creo que me puedo imaginar al Papa Francisco si le contaban que iban a suspender una actividad legislativa histórica por una estafa y un delito cometido por un presidente para hacerle un homenaje a él. Creo que ustedes también se pueden imaginar las puteadas del Papa Francisco. Milei, en su vocación tuitera, el otro día tuiteó, vamos a full y sin atenuantes con la ley de ética pública. No sabemos bien a qué se refiere, porque si la sesión de hoy se hubiera realizado, seguramente le dirían que la ley de ética pública dice esto, que un presidente tiene prohibido promover productos de una empresa privada, que es lo que hizo en el caso Libra. Eso dice la ley de ética pública. Si hoy se hiciera la sesión, le tendrían que haber dicho eso. Estaba citado el jefe de gabinete Guillermo Francos, estaba citado el ministro de Economía Luis Caputo, que seguramente no va a ir, estaba citado Roberto Silva, el titular de la CNB, que seguramente no iba a ir, y estaba citado Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, que también en estos días le filtró al diario Clarín que iba a ir con el argumento legal para exculpar a Milei. El ministro de Justicia haciendo de abogado personal de Milei. No sé si tenemos ahí la portada, es la imagen 31. Y esto es interesante porque fue lo que estaba diciendo Milei en la entrevista con Jonathan Viale, por el cual interrumpieron la entrevista, porque no podía decir la barbaridad de que el ministro de Justicia iba a ser su abogado personal. Miren cómo se relaciona todo. Lo más curioso de todo esto es que cuando estalló el escándalo de Libra, Milei dijo que iba a crear una comisión para investigarlo. Bueno, la comisión se creó y estaba bajo la órbita del ministro de Justicia. La preside su jefa de gabinete. Y en lugar de investigar, el ministro de Justicia dijo que va a ir, o filtró que va a ir al Congreso, a dar el argumento legal por el cual Milei no es un estafador.
Bueno, hoy no va a pasar eso porque van a hacer un homenaje al Papa. Así que, como homenaje al Papa, yo voy a poner un archivo del Papa contando lo que le contaron de qué está pasando en la Argentina con los negocios en la era Milei. Ponelo. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante, que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo, que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones. Y el ministro lo atendió muy bien y le dijo, déjemelo. Y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario del ministro y le dijo, mire, usted dentro de 2 días puede pasar, así ya le entregamos el permiso y todo. Él pasó, le entregó todos los papeles, la firma, y cuando él se estaba por levantar le dice, ¿y para nosotros cuánto? ¿Y para nosotros cuánto? La coima, ¿no? Bueno, esta era una de las cosas que seguramente iban a interpelar hoy en el Congreso a los funcionarios, porque la gran pregunta es ¿cuánto le quedó a Milei? ¿Cuánto le quedó a Karina Milei de la estafa de Libra? Bueno, hoy van a hacer un homenaje al Papa, se lo podrían haber hecho y homenajear estas frases del Papa que estaba en contra justamente del pago de coimas. Milei incita a la política mientras te empobrece, Milei incita a la violencia política mientras te empobrece. Les recuerdo, Roberto Navarro en este momento está internado porque, por decir todas estas cosas que acabamos de compartir, la incitación al odio que genera Javier Milei terminó con que una persona ayer lo golpeó y Roberto está internado, le están haciendo estudios, tiene un hematoma fuerte en la cabeza, del lado de afuera, y como Roberto, repito, está anticoagulado por una cuestión de salud de él, tienen que ver si eso que está afuera no se traduce hacia adentro. Y eso requiere 48 horas de espera porque en las personas de la edad de Roberto eso puede suceder dentro de las 48 horas, así que estamos en esa situación, a la espera, con riesgo y en medio de una, de una política económica que Roberto venía contando todos los días cómo está empobreciendo día a día a los argentinos.